Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pueblo escucha el texto de la Biblia y luego los levitas interpretan y explican el sentido. Es, en alguna medida, lo que hacemos muchas veces en nuestras comunidades en medio de la oración y la alabanza. Con alegría, iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este tercer domingo del tiempo ordinario estamos caminando y ponemos en manos del Señor nuestra jornada, nuestra vida. Al mismo tiempo nos reconocemos limitados, pecadores, y por eso humildemente le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria
gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse. Coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca, mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de ellos miembros en el cuerpo, según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, todos estarían al cuerpo. De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que considerados más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar, el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lengua o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de la enseñanza que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan.
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos iniciando aquí con el Evangelio de San Lucas en este domingo. Estamos nosotros ya en este tercer domingo del tiempo ordinario. Y esta es la propuesta justamente porque después vamos al capítulo 4 del 16 en adelante. Un Jesús que comienza a predicar. Primero, lo elemental y fundamental que el autor sagrado nos está queriendo transmitir, como dice el cardenal Martini en uno de sus escritos maravillosos que tiene de su retiro espiritual para con los sacerdotes. Él decía: el evangelista Lucas es el evangelista de los avanzados, es decir, aquellos que van adelante, aquellos que ya tienen lo básico, que tienen lo elemental en el seguimiento de Jesucristo, que se han adherido en el seguimiento de Jesús, pero hoy se ve lleva. Entonces y esto es lo que está diciendo entonces aquí el evangelista Lucas y nos está presentando y nos está diciendo: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos. Ahora yo, querido Teófilos era vea, amigo de Dios, se dice la Teófilo, upeago, pe amigo de Dios coñandejina. Amigo Teófilo, querido hijo de Dios, de reicua se ve vagina yepa con respecto a la vida de Jesús. Primera preguntita y primer mensaje ya para nosotros. Si muchos han tratado de relatar o mombe useñande, ayepa etamba y ponaje, hijo mombe uñande, peñande yarare covewi, co angañande aveí, ñajenduce, nosotros que somos amigos de Dios porque estamos detrás de Dios. Por eso son los avanzados, aquellos que quieren conocer más sobre la vida del Señor, cómo Él nos ha transmitido su evangelio. Y justamente por eso después ya pasa al capítulo 4 del versículo 16. Después dice que Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Primer elemento que nos subraya Lucas. Es la fuerza del Espíritu quien empuja a Jesús para comenzar a predicar. Porque con evangelio, con oyes ahí, es decir, necesitamos siempre la fuerza de Dios. Es la fuerza, el empuje. Para llevar el evangelio de Jesús. Entonces dice Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos. Todos le alababan, es decir, que Jesús ya poponaina lo llevó. Y ahora Jesús entra como de costumbre a una sinagoga. Esta palabrita también es tan importante, el hecho de que Jesús entra como de costumbre. Entrar como de costumbre significa para nosotros volver entonces aquí a entender, a saber de que Dios, desde que el Señor nos llama siempre a la sinagoguez, nos llama siempre a la sinagoga, nos llama siempre a la iglesia, a la tehuazú, al cajal, ñañembeatana, comunidad haisha, ñaño gendumiana. Esa es la propuesta del Señor. Jesús, como de costumbre, siempre se reunía entonces en la sinagoga. Un segundo elemento, se levanta para hacer la lectura y le presentan el libro del profeta Isaías.
Un Jesús que también da la cora ahí ente o mañana. Jesús también entra con su pueblo y con su gente. Jesús también participa. Jesús también es miembro de esta comunidad. Porque está con ella de Apuiteba lleva la cristianos Aisha, que nos hacemos simplemente cristianos momburguillente. No queremos comprometernos con nuestra comunidad. Gran cosa anda ya posee. Nañander Aisea lleva. Nañamos en Osebe de camiseta. Momburgue, estoy ya po fulano, estoy ya po hicuay. Enteroetea, estoy ya po algo, pero se momburguiente, tamañamente, anipe yerurese. Y aquí le presentan el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Queridos hermanos, hoy nosotros somos enviados por Dios porque Él nos consagra, es decir, el envío viene de Dios. Estilo protestante. Yo hoy me considero ya pastor y comienzo, abro mi iglesia y ya está. No, ya puede ir un camino, hay que hacer todo un trayecto, queridos hermanos, donde la iglesia mira, te forma, te ayuda y al mismo tiempo donde vos vas mirando y vas entendiendo cómo es el camino de la comunidad. Porque si cada uno va a hacer lo que quiere, entramos en una anarquía, queridos amigos. Iglesia significa justamente esa sociedad, esa comunidad donde nos institucionalizamos, donde hacemos el camino. El Espíritu del Señor es el que está sobre mí y ahora me envía. Y con las características esenciales y fundamentales. Me envía a llevar la buena noticia a los pobres. Es el Evangelio de Dios. Me envía a anunciar la liberación a los cautivos. El cristiano tiene que liberar de la opresión a todos aquellos que se sienten cautivos por el mal, por el egoísmo, por el odio. Dar la vista a los ciegos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ya es ahí señal de allá. El Señor nos envía para dar vista a los ciegos. El cristiano tiene que ayudar. Esa peana vendrá bishaba lleva o mañana un brujan guaysanilo tururupen boisha. Dos ahí está ahí, está en el pecado, está en esa situación y permanece betuyucuame. El cristiano con la fuerza del Espíritu tiene que ser capaz de devolver la vista a los ciegos y sobre todo dar la libertad a los oprimidos. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Demos la libertad a tantas almas, a tantos hermanos que están oprimidos a causa de su pecado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos como iglesia nuestro credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que sienta la presencia del Espíritu Santo y renueve la fe en todos los fieles. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que animados por la palabra de Dios, cumplan sus compromisos pastorales con toda alegría. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean respetados en sus derechos por los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor.
por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y santifícalos. Haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Leipeaba, angai para pugui, ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Leipeaba, angai para pugui, ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Leipeaba, angai para pugui, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María, tu presencia nos llena de paz. De tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud.
Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Te amo, mamita María. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, luego 5, 6 y del 8 al 10. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza de la Puerta del Agua desde el amanecer hasta el mediodía.
en presencia de hombres, mujeres y a los que tenían uso de razón. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: amén, amén. Se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Hoy celebramos justamente el día de la palabra de Dios. Este profeta, ¿verdad? Nehemías nos está transmitiendo y nos dice: Esdras, el sacerdote, que lee la palabra de Dios ante el pueblo. Pero lo más importante es que esta palabra de Dios que llega al pueblo, a la gente, hace que la misma gente luego se comprometa. Es decir, la fuerza de Dios que toca, la fuerza de Dios que nos ayuda a dar pasos muy importantes. Y hoy eso es lo que nos está narrando la palabra de Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba a escuchar las palabras de la ley. Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no temen. Es decir, queridos amigos, este encuentro con el Señor, el escuchar la palabra de Dios nos transforma, nos da la fuerza para que nosotros después podamos hacer algo también por los demás. Siempre la palabra de Dios es la que motiva nuestro accionar. Ya Jeremy veñan de Yara lleva, ya Hindu Ponabe Iñe, ya Ikuamin va Eva Peñan de Yara Jerureñan debe, Jaupeñan debe y Jaupeya bueno, Upea Shayapota, porque Upea Jerureñan de Yara. Y eso nos lleva a la dignidad y a la felicidad de la comunidad y de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.